Buenos días. Esta reunión es muy importante. Primera reunión presencial que tenemos con un número importante académico, lo cual es un logro de todo punto de vista. Y en segundo lugar, por el tema de fondo, que es un homenaje de la academia, un reconocimiento de la academia a lo que son 150 años de mantener una revista por encima de todos los eventos históricos que pueden haber ocurrido o que ocurrieron durante ese tiempo. Señor presidente de la Academia Chilena de Medicina, doctor Emilio Ressler. Señora presidenta de la Sociedad Médica de Santiago, Sociedad Chilena de Medicina Interna, doctora Andrea Fiavane. Doctor Ricardo Larrea, secretario general de la Sociedad Médica de Santiago. Autoridades académicas, señoras y señores académicos. Para preparar esta conferencia, he recurrido a mis recuerdos como parte del equipo de editores de la Revista Médica de Chile desde 1972, resumidos en mi autobiografía publicada recientemente. Además, revisé los archivos de la revista, las primeras actas de la Academia de Medicina, un libro clásico de un médico y escritor y el libro señero del doctor Camilo Larraín. Durante el siglo XIX se fundaron cientos de revistas médicas en el mundo, de las cuales solo 25 siguen activas. Esta diapositiva muestra las más conocidas, ordenadas según la fecha de fundación. Varias de las 25 han cambiado su nombre, el idioma de publicación o la institución que representan. La Revista Médica de Chile conserva su nombre y la institución de pertenencia, y es una de solo dos que utilizan prioritariamente el idioma español. ¿Cómo hemos llegado a construir y sostener a esta revista en nuestro país? Es una pregunta que enfrentaré en esta conferencia. Antes de 1860, los médicos en Chile no tenían organizaciones para analizar temas científicos. En la capital ejercían algo más de 50 médicos titulados, otros pocos en Valparaíso, Concepción y otras ciudades. Hubo intentos de formar ateneos y se publicaron algunas revistas, pero se mezclaron los intereses académicos con otros políticos o de celos profesionales y tuvieron duración efímera. En septiembre de 1869, un grupo de estudiantes de medicina, encabezados por Sandalio Letelier, convencieron al decano de la facultad, doctor José Joaquín Aguirre, y algunos profesores que formaran en conjunto una asociación que tendría por objeto el adelanto de las ciencias médicas y naturales y su difusión, especialmente entre sus miembros. La primera reunión tuvo un reducido número de participantes, quienes acordaron citar a una segunda reunión para elegir el directorio de la asociación. Esta vez la asistencia fue notablemente mayor. Entre los propósitos de la Sociedad Médica estuvo fundar un periódico que expusiera estudios clínicos, biológicos y de salud pública realizados en Chile y resúmenes de artículos publicados en revistas extranjeras. 3 años después, la sociedad designó la primera comisión editora de la Revista Médica de Chile. Ellos fueron, arriba a la izquierda, don Rodolfo Amando Filippi, científico alemán, profesor de botánica y zoología. Los doctores Alfonso Thévenot, médico francés,
profesor de cirugía y clínica. Wenceslao Díaz, abajo a la izquierda, profesor de clínica interna. Adolfo Murillo, profesor de obstetricia. Adolfo Valderrama, profesor de patología externa. Y Germán Schneider, nombrado director de la revista. ¿Quién fue el doctor Germán Schneider? Nació en 1820 en Magdeburgo, en el entonces Reino de Prusia. Estudió medicina en la Universidad de Bonn y recibió título de médico a los 25 años. Además de destacarse en los primeros 12 años de ejercicio profesional, cultivó una vertiente humanista y asumió una oposición al autoritarismo monárquico. Para marginarse del ingrato ambiente político europeo, se contactó con los agentes de colonización del gobierno de Chile, Bernardo Eunón Filippi, hermano de Rodolfo Amando, y Vicente Pérez Rosales. Fue contratado como médico de la colonia alemana en el sur de nuestro país, conocida como Colonia de Melipulli. Junto con su esposa, doña Margarita Munt, llegaron a Valdivia en 1851. Años después se trasladaron a la capital, revalidó su título ante la Universidad de Chile e ingresó como docente a la Facultad de Medicina. En su discurso de incorporación a la facultad, el doctor Schneider recomendó restringir la práctica de medicina a personas que ejercían como tales sin estar calificadas, curanderos. Además, propuso que el gobierno otorgara becas a estudiantes bajo el compromiso de, abro comillas, ejercer un cierto número de años en el lugar que designe la autoridad, o como cirujanos del ejército o a bordo de un buque de guerra. Cierro comillas. Fue nombrado profesor de clínica y jefe de servicio en el Hospital San Juan de Dios, entonces situado en la primera cuadra de la calle San Francisco. En esa época, Santiago contaba con unos 250.000 habitantes. Aquellos que eran comerciantes pudientes, dueños de grandes predios agrícolas o mineros y diversos profesionales, vivían en un perímetro de unas 40 manzanas rodeando la Plaza de Armas. El centro de la ciudad evocaba la imagen distinguida de ciudades europeas. En esta fotografía destaco al centro la presencia de un tranvía, antecesor del Transantiago. Y en la calzada vienen los precursores de Uber. Se esperaba que un siglo después no habría eventos en el pavimento de las calles de la capital. Como aún no se inventaba la pintura en spray, no se adornaban las fachadas de los edificios. Este aspecto europeo solía tener toques folclóricos, como la presencia de 2 vehículos particulares estacionados a escasos metros de la Plaza de Armas. Ahí está la municipalidad. Pero la mayor proporción de los habitantes eran pobres. Muchos migrantes de provincias habitaban en ranchos o modestas casas de adobe en barrios periféricos, como Yungay y La Chimba, sin alcantarillado ni agua potable, situación que favoreció la repetición de brotes epidémicos de cólera, viruela, tifus exantemático, poliomielitis y otras pestes. En este escenario, en agosto de 1872, apareció la Revista Médica de Chile, ofreciendo la publicación de 12 números anuales y suscripciones a un costo de 5 pesos por número. En su primera editorial, que denominó Prospecto, el doctor Schneider enfatizó la importancia de tener, abro comillas,
un periódico de medicina y ciencias naturales que no solo será un bien para la ciencia, sino también para la sociedad en general. Este periódico procurará la difusión de la ciencia, el esclarecimiento de cuestiones difíciles que muchas veces se presentan en la práctica de la profesión, la generalización de las nociones más indispensables de higiene pública y privada. Dará a conocer los trabajos del cuerpo médico, estableciendo esa comunicación de ideas que tantos beneficios reporta en los países en que existe. En sus recuerdos de la escuela, el doctor Augusto Orrego Luco relató que en la revista y en la sociedad médica cultivó Schneider relaciones de una amable familiaridad con los estudiantes. No hablaba solamente de medicina, le interesaban mucho la política y las letras, los libros de poesía y los viajes. En 1884, con 64 años de edad, el doctor Schneider falleció por un accidente vascular encefálico. Lo sobrevivieron su esposa y 7 hijos varones, formando un linaje que se ha extendido hasta una 4ª generación, incluyendo a varios médicos. La antorcha encendida por el doctor Schneider ha sido sostenida por una larga lista de editores. En un comienzo los hubo de especialidades quirúrgicas, ginecología, oftalmología, anatomía patológica, radiología, porque la Sociedad Médica de Santiago era la única o principal agrupación médica científica en nuestro país. A medida que crecieron otras especialidades, fundaron sus propias sociedades y revistas, y la nuestra paulatinamente se orientó hacia temas de la medicina interna y sus subespecialidades. Así, de 1934 en adelante, los editores provinieron exclusivamente de la medicina interna. En sus primeras décadas, las publicaciones en la revista eran transcripciones de los trabajos presentados en las sesiones semanales de la Sociedad Médica. Predominaban los temas quirúrgicos, porque la cirugía incorporaba técnicas novedosas. La medicina interna se centraba en aspectos epidemiológicos y de diagnóstico diferencial, pero sus novedades terapéuticas eran escasas e ineficientes. Esta situación la vivieron también en esa época las revistas del hemisferio norte. Desde su nacimiento, la revista destacó novedades de la medicina en nuestro país. Mostraré 3 ejemplos. En 1882, en Berlín, Robert Koch comunicó su descubrimiento del bacilo causante de la tuberculosis, demostrado por inoculación en animales de experimentación. Apenas un año después, el doctor Vicente Izquierdo, médico chileno formado en Alemania, publicó una reiteración de esa experiencia en Chile. En 1880, una escueta nota en Crónica informó el ingreso como alumna de la Escuela de Medicina de la señorita Eloísa Díaz Insunza, con 16 años de edad. 7 años después, la revista publicó la tesis que había presentado la señorita Eloísa Díaz para obtener el título de médico cirujano, primera mujer en Chile. En el año 1900, el doctor Lucas Sierra comunicó la primera colecistectomía por colelitiasis hecha en nuestro país, siguiendo una técnica que había presenciado recientemente en Alemania. En sus 150 años de vida, la revista ha publicado artículos que reflejaron la evolución de la educación médica de pre- y postítulo, aún en periodos de tumulto, como ocurrió durante la reforma universitaria a fines de la década de 1960.
Temas recientes han sido la emergencia de nuevas escuelas de medicina y de nuevas carreras profesionales en el área de la salud, la crisis en la disponibilidad de campos clínicos para la docencia práctica, la metodología para evaluar competencias clínicas al egresar de las escuelas de medicina y al certificarse como especialistas, la utilidad de simuladores, el uso de telemedicina, la pandemia por COVID-19. Se han publicado documentos propuestos por facultades de medicina y por la Academia Chilena de Medicina, discutiendo temas de actualidad, particularmente en ética profesional, educación médica o la atención en salud. Diversas especialidades han aportado documentos de consenso en diagnósticos y tratamientos actualizados, luego de analizar experiencias recogidas en Chile y otros países. Una larga lista de sociedades filiales de la Sociedad Médica de Santiago recurre a esta revista para dar mayor difusión a documentos de interés médico general. Antes de 1970, los manuscritos tenían formatos heterogéneos. No se hacía diferencia adecuada entre la presentación de resultados y su discusión. La bibliografía se ordenaba con varias nomenclaturas. No hay constancia documentada sobre la frecuencia de rechazos de manuscritos, pero según cuenta la leyenda, un rechazo definitivo en las primeras décadas de vida de la revista solía enturbiar las relaciones entre los autores afectados y el editor. Fue indispensable adoptar cambios paulatinos en la revista. Atendiendo a lo que se hacía en otros países, la Sociedad Médica contrató a un editor jefe y 2 o 3 editores adjuntos, más una secretaria y un auxiliar, todos con jornadas parciales. En este periodo inicial de modernización, destacaron como editores los doctores Renato Gasmuri, Enrique Montero y José Barcelato, cuya formación de postítulo en Norteamérica los había familiarizado con las revistas del ámbito anglosajón. Un paso importante lo dio la gestión del doctor Werner Röschmann, junto con los doctores Ernesto Medina, Ricardo Cruzcoque, Oque France, Hugo García y Alejandro Goich. El doctor Medina revisaba rigurosamente los métodos estadísticos utilizados en los manuscritos. Y el doctor Röschmann tenía una obsesión insólita por perfeccionar los gráficos, llegando al extremo de habilitar una oficina con una mesa de dibujo, en la cual él rehizo muchas imágenes, utilizando pantógrafo y patrones caligráficos, en papel mantequilla y con tinta china. No existían las computadoras. En septiembre de 1964 se fundó la Academia de Medicina del Instituto de Chile. Sus 5 primeros miembros, que en el curso de los 2 años siguientes aumentaron a 18, sostuvieron reuniones en que se presentaron discursos y otros trabajos que convenía difundir en los ámbitos científicos y culturales mediante un boletín propio, como ya tenían la Academia Chilena de la Historia y la Academia Chilena de la Lengua. Sus magros recursos financieros dificultaban imprimirlo y se encomendó al académico profesor Hernán Alessandri que gestionara la posibilidad de insertarlo en la Revista Médica de Chile, iniciativa que contó con el beneplácito del editor jefe, Dr. Werner Röschmann. En enero de 1966, la Revista Médica de Chile publicó el primer número del Boletín de la Academia de Medicina, cuyo editor sería, por muchos años, el académico doctor Hernán Romero. El convenio con la revista
implicaba la publicación de 4 boletines al año, con un total de 150 páginas, más la impresión de 200 separatas para la academia, que reembolsaría su costo con una subvención anual de 8.000 escudos, moneda de la época. Un año después, la academia solicitó aumentar la impresión de separatas a 500, lo que elevó el costo de impresión a 12.000 escudos. El editor de la revista hizo notar al editor del boletín el retardo con que se recibía el material que debía ocupar espacios reservados para la academia, a lo cual el editor del boletín replicó que le era muy difícil conseguir que los académicos entregaran oportunamente sus manuscritos. Pero albergaba la esperanza de que este problema se solucionaría cuando el boletín pudiera imprimirse independientemente al ritmo de la academia. Tengo la sospecha de que los editores que sucedieron al profesor Romero no han vivido un cambio radical en esta situación. A comienzos de 1968, la Academia publicó su primer boletín impreso independientemente, que incluyó el discurso de incorporación como miembro de número del doctor Armando Roa y el discurso de recepción del académico doctor Hernán Romero. La Revista Médica de Chile ha continuado publicando documentos oficiales de la Academia, aumentando el ámbito de difusión para temas con importancia médica general. A lo largo del tiempo, el financiamiento de la revista se hizo difícil. Sumando el costo de la imprenta, los honorarios del personal y el despacho por correo. La Sociedad Médica de Santiago lo asumió mediante su recaudación por suscripciones. En las primeras décadas se recibieron aportes financieros de la Universidad de Chile y del Colegio Médico, que cesaron al fundarse otras revistas de otras sociedades. En 1948, una gestión del doctor Jorge Torreblanca, secretario de la sociedad, y del profesor Óscar Avendaño, su presidente, consiguió que el Parlamento aprobara una ley que concedió a la Sociedad Médica de Santiago parte de las ganancias de un sorteo anual de la polla chilena de beneficencia, lo que fue eliminado en los primeros años del gobierno militar. El avisaje de laboratorios farmacéuticos pasó a ser una fuente importante de ingresos, pero avanzando el siglo XX, en todo el mundo se redujo el interés por contratar avisos en las revistas médicas generales, y en la Revista Médica de Chile se extinguieron en el año 2012. Hubo avisos con trascendencia histórica. La melisa, contenida en el agua de las carmelitas, compite todavía hoy con mindfulness para calmar nuestro estrés. Esta forma farmacéutica fue importante en el momento de su promoción y sigue siendo exitosa 30 años después. En 1970, el doctor Reichmann renunció al cargo de editor jefe y el directorio de la Sociedad Médica, presidido por el doctor Luis Hervé, nombró al doctor Alejandro Goich, quien durante 25 años fue un motor fundamental en el progreso de la revista. Aparece aquí acompañado por los doctores Oque France, Ricardo Cruzcoque y el que habla, quien tuvo el privilegio de ser su colaborador durante el periodo en que se establecieron principios básicos de nuestro proceso editorial. Primero, el trabajo en equipo. Muchas decisiones se tomaron por consenso o entre dos o más opinantes.
Segundo, la adscripción a normas basadas en la experiencia de las principales revistas médicas del mundo. Tercero, adoptar un rol educacional para los autores nacionales, guiándolos para adquirir una experiencia que les permita publicar futuros manuscritos en las principales revistas de su especialidad. Para ello se cuenta con la colaboración generosa de muchos especialistas que actúan como revisores externos. Así, la revista ha honrado su lema, tradición y progreso. En 1996, el doctor Goich renunció al cargo de editor jefe y el directorio de la sociedad, presidido por el doctor Hernán Iturriaga, me nombró su sucesor, desempeñándome como tal hasta comienzos de 2016, completando 43 años de gratísima labor en esta institución. La nómina de editores asociados se renovó periódicamente. Aquí aparecen solo Ronald Kaufman y Max Andersen, bajo la severa mirada del profesor Rodolfo Amando Filippi. La señora Jimena Quinteros ha sido una muy eficiente secretaria a lo largo del tiempo. Desde mediados del siglo XX, la temática de las publicaciones tuvo cambios notables por el desarrollo de técnicas del laboratorio clínico y de imagenología que prestan utilidad en el diagnóstico de muchas enfermedades, permiten seguir su evolución, evaluar el tratamiento y predecir el pronóstico. La farmacoterapia se enriqueció con el descubrimiento de agentes antiinfecciosos eficientes, los sulfamidados y luego los antibióticos. Se le sumaron fármacos antineoplásicos y cambios en los esquemas de tratamiento de numerosas enfermedades, generándose proyectos de investigación prospectiva con controles en paralelo, compitiendo ventajosamente con las experiencias clínicas retrospectivas. A partir de la década de 1950, la revista recibió un flujo creciente de trabajos desde distintos centros universitarios, ya no solo de la Universidad de Chile, sino también de la Universidad de Concepción, la Universidad Católica, de la Frontera, en Temuco, Austral de Chile, en Valdivia, de las universidades emergentes, hospitales y clínicas de distintas localidades del país. Las colaboraciones interhospitalarias fueron inicialmente muy escasas, frenadas por un orgullo de pertenencia institucional incómodo y anticuado. Hoy destaca la publicación de estudios colaborativos interinstitucionales o internacionales, participando autores de muchos centros universitarios, públicos y privados de nuestro país. El número de manuscritos recibidos anualmente ha crecido, desde 228 en el año 2000 a 520 en el año 2011, manteniéndose estable desde entonces. El número de páginas de cada ejemplar ya no es 90, sino 150, aumentando la cantidad y variedad de artículos publicados. La calidad del diseño gráfico mejoró al utilizar colores en muchas figuras, particularmente imágenes anatómicas, histológicas, dermatológicas. En los últimos 15 años, se agrega a cada ejemplar un par de fotografías artísticas proporcionadas por lectores de la revista, que iluminan la habitual monotonía de una revista científica. En 1965, el registro de la revista en el Index Medicus de la National Library of Medicine de los Estados Unidos de Norteamérica, con sus motores de búsqueda Medline, PubMed y otros, abrió el camino hacia muchas bases de datos internacionales y permitió que la revista sea clasificada
en la corriente principal de las revistas científicas, que incluye aproximadamente a 15% de las más de 30.000 revistas publicadas en el mundo. En 1972, la revista dio un paso crucial al adscribirse al documento Requisitos Uniformes para los manuscritos enviados a revistas biomédicas, que guían las formalidades que deben cumplir los manuscritos científicos. Los requisitos de la autoría, las relaciones de los editores con los autores, el rol de los revisores externos, los aspectos éticos comprometidos y muchos otros. Nuestra revista fue una de las 80 que iniciaron el cumplimiento de estas recomendaciones. Hoy suman miles. Una gestión difícil fue incorporarse a la base de datos que conocemos por la sigla EASY, la génesis de la Web of Science. En el primer paso para ingresar a EASY, influyó la serendipia o azar venturoso, con una anécdota descrita en Vida de Médico, mi autobiografía. Fue la primera revista chilena que ingresó al EASY. Desde hace más de una década es una revista bilingüe, publicando manuscritos de autores extranjeros redactados en idioma inglés si no dominan el español. En 1997, Cielo Chile inició la publicación de una versión electrónica de la revista, con acceso libre a los lectores. Otro paso importante fue la implementación de una plataforma computacional bilingüe para el manejo de los manuscritos, incluyendo al equipo editorial, los autores, los revisores externos y los impresores. En el año 2010, en un concurso abierto a las revistas médicas científicas, el International Committee of Medical Journal Editors eligió a la Revista Médica de Chile, representada por su editor jefe, para ingresar al comité. Hasta ahora es la única revista del ámbito iberoamericano en este comité. En noviembre de 2013, su reunión anual se realizó en Santiago de Chile, hospedada por la Sociedad Médica de Santiago, representada por su presidente, el doctor Guillermo Acuña. Después de la última sesión, severa como de costumbre, los editores y editoras del New England, Lancet, BMJ, JAMA, Annals y demás miembros del comité se despidieron sonrientes en el frontis de la sede de la sociedad en la calle Bernarda Morán. Reitero mi agradecimiento a la doctora Andrea Fiavane, quien en nombre del directorio de la Sociedad Médica de Santiago me solicitó redactar este homenaje a la Revista Médica de Chile, y al doctor Emilio Ressler, presidente de la Academia Chilena de Medicina, quien me invitó a presentarlo en esta sesión ordinaria, ampliándolo con datos que ilustran la relación entre ambas instituciones, tan estrecha que 2 de sus editores hemos sido presidentes de la Academia. Creo justo agradecer la labor de quienes actualmente ejercen la tarea de publicar la revista, sus editores, el personal administrativo y de apoyo técnico, la sociedad que la sostiene, los revisores externos y, por supuesto, los autores y lectores que se benefician con esta empresa. Mi mensaje final es recordar a ustedes que somos herederos y depositarios de un testimonio de la evolución cultural de nuestro país. Muchas gracias. Buenos días, doctor, y felicitarlo por la excelente presentación. Yo también he tenido la suerte de ser revisor de varios artículos, especialmente en el área de química, con muchos artículos en año, y para mí uno no puede participar. Tengo dos preguntas.
Una sobre la evolución, si usted no puede dar una luz sobre la revista. Y la segunda, ¿qué consideración haría usted en relación a que esta revista fuera en inglés? ¿Qué ventajas y desventajas debería? Porque cuando yo participaba en la revista China Cirugía, en algún momento se planteó de una manera en inglés. Se desechó porque se consideró que se dejaba fuera, tenía la gracia de ser un... Al doctor Uribe, sí. Efectivamente, se ha discutido en varias oportunidades la adopción de cambios en la revista para mejorar su ubicación en cuanto a los índices cientométricos. En el ICI se dividen en 4 cuartiles las revistas que están ahí incluidas. La revista de Chile, Médica de Chile, no se ha movido del cuartil 4. El índice ha mejorado muy sutilmente en los últimos años, pero sigue en el cuartil 4. Otras revistas con las que podríamos compararnos, como revistas españolas de medicina interna y de cardiología, la revista Medicina Buenos Aires, la Gaceta Médica de México y otras revistas de México, han tenido situaciones parecidas. Algunas de ellas han mejorado, excepcionalmente han subido al cuartil 3. A pesar de que publican un número pequeño de artículos locales, o sea, hechos por autores del país, pero traducidos al inglés. No todos los publican en inglés. No ha habido cambios significativos. O sea, si han mejorado del cuartil 4 al cuartil 3, hay otros factores que es necesario discutirlos, buscarlos, analizarlos y ver si conviene o se puede implementar en la nuestra también. Gracias. Bueno, y es la segunda vez que veo esta conferencia, algo distinta a la primera. Y estoy muy feliz, muy agradado una vez más de haber asistido. Y quiero hacer una observación. Como expresidente de la Sociedad Médica, ya la hicimos en el Congreso el año pasado. Está aquí la presidenta y el secretario de ese Congreso, además de la Sociedad Médica, es que hicimos en lo que Penal de Sangre, cuando inauguró la sede de la Sociedad Médica en la calle Esmeralda, 678, con un gran logro. Y él insistió en el siguiente punto. Esta sociedad médica y la revista médica de Chile son fruto de un grupo de románticos de fin del siglo XIX. Médicos y estudiantes de medicina. Participaron todos los estudiantes de medicina, pero especialmente el 5º año de medicina de la Universidad de Chile en esta empresa. Y estos locos románticos, como dicen Ana Alessandri, proyectaron esta tremenda empresa que usted nos expresó muy bien en el último de su diapositivo, la evolución cultural del país y de la clase médica chilena. Y eso lo dijo Ana Alessandri, enfatizando en que más que ciencia, técnica y aspectos médicos sobre la sociedad, lo más importante, el mayor tesoro que tiene la sociedad médica y por ende su revista, es su contenido moral. Porque las personas, decía él, que están aquí, que han estado en esta actividad, no están por aspectos materiales, sino por aspectos espirituales, retribución espiritual y divulgar el conocimiento médico. Eso lo dijo Ana Alessandri en 1957, cuando inauguró esa sede construida por la Sociedad Médica detrás del colegio. Bueno, en ese momento habían pasado quizá 80 años. Hoy día han pasado 70. Y ese espíritu se mantiene exactamente igual. Y aquí está una prueba que usted ha dado. Ahora el problema es el futuro. Y recuerdo alguna frase de Jorge Luis Borges que decía que los planes en el presente tienen que hacerse con extraordinario cuidado. Porque si uno solo se proyecta al futuro, el futuro se cae.
Sin embargo, considerando este acerto del doctor Alessandri, de que el contenido moral es el principal capital nuestro, yo estoy optimista con respecto. Bueno. Muchas gracias, doctor Ollonarte. A las ilustres palabras del doctor Borges, podría agregar yo lo que leí en una novela de Milan Kundera, escritor checo nacionalizado francés, que dice: todas las predicciones se equivocan. Es una de las pocas certezas de que disponemos los seres humanos. Y Niels Bohr, un físico danés que obtuvo el Premio Nobel de Física, dijo: hacer predicciones es difícil, pero particularmente cuando se trata del futuro. Doctor Lola. Sí, muchas gracias, doctor Raya, doctor Leonardo. Tenemos en este momento en la publicación médica el tema de la retractación de artículos que por algún motivo se consideran que violaron alguna característica, ya sea un plagio, manipulación. ¿Cómo ha sido el tema de la retractación de artículos en la revista médica? Yo he visto en el Annals of Internal Medicine, en la revista, que se publican muchas de estas, de tal punto que hoy día tenemos un retraction tan importante como el impacto. ¿Cómo ha sido? Porque yo no he visto nunca un artículo retractado en la revista médica de Chile. Es que nuestros autores son tan éticos, que no plagian, no falsifican, no manipulan, o es que no tenemos un sistema para estas cosas. Yo tampoco he visto ninguna retractación en la revista médica de Chile, doctor. Y no he sabido de que haya habido acusaciones, porque el proceso de retractación significa decir: esto que publicó la revista en tal fecha, el año pasado, etcétera, etcétera, es un artículo que debe ser borrado de la literatura médica. No existe. Tenemos antecedentes suficientes para concluir que o hubo falsificación de datos, o hubo mala interpretación de los resultados, etcétera, de modo que este artículo debe desaparecer de las publicaciones científicas. Eso tiene que partir de una o varias acusaciones. Si no se han recibido, la revista no tiene ninguna posibilidad de sospechar que un artículo que publicó después de haber ido a 2 y a veces 3 revisores externos que no hicieron presente ninguna situación grave en el artículo en sí, no se puede ir a la retractación. Ahora, esto no quiere decir que la revista no haya tenido que enfrentar faltas a las normas éticas. Sí, ya desde hace muchos años. Pero afortunadamente han sido de los niveles más leves. El primero es la publicación redundante. O sea, aquellos autores que publican, mandan a la revista médica a publicar un manuscrito que ya estaba publicado o había sido enviado simultáneamente a otra revista que no tiene ninguna relación con la revista médica de Chile, a veces incluso en otro idioma, pero es el mismo artículo. Esa publicación redundante hemos tenido varias. Segunda es el plagio. El plagio es grave. El plagio es grave y exige la información inmediata a las autoridades de las instituciones que patrocinaron el manuscrito, para que ellas tomen, porque los editores de las revistas no son ni policías ni jueces. Quienes tienen que tomar las medidas de sanción en estos casos son las autoridades de las instituciones a las cuales pertenecieron los autores en el momento en que se generó el manuscrito. Eso ha sido
varios. Plagio y robo de intelectual. Autor que estuvo becado en el extranjero, generó como investigador auxiliar resultados, se los trajo de vuelta a Chile, creó un manuscrito y lo presentó como manuscrito propio sin mencionar siquiera a los autores que lo habían dirigido en esa tesis. Ese es el nivel más alto a que ha llegado la revista. Lo otro lo consideraría más bien anecdótico y no creo prudente mencionarlo en esta oportunidad. Doctor Reyes. De paso, perdón, cuando tuvimos de los primeros episodios de este tipo, coincidió con que estaba en una reunión internacional con Ian Chalmers, uno de los grandes promotores de la colaboración Cochrane, en la que tiene que ver con medicina basada en evidencia y todo lo demás. Y le contesto en la intención, pero hombre, te felicito, me dijo. Esto significa que ustedes están creciendo, porque si ya la gente llega al nivel de interesarse por hacer trampa para salir en esta revista, es porque ustedes son más importantes, ya les importan, así que me dejó más tranquilo. No creo que me haya tranquilizado, pero lo conservo en el recuerdo. Formas de evaluar las revistas que se publican regionalmente es cuando hay interés de países similares en publicar en la revista. ¿Cómo se ha dado eso en la revista médica de Chile? Bueno, doctor, hasta el año 2016, cuando yo era el que tomaba las decisiones finales, recibíamos manuscritos pocos de países del ámbito latinoamericano. La mayoría de ellos venían de Brasil. Era problema porque si lo convertían al español, llorábamos. Entonces había que pedirlo que lo enviaran en inglés, lo cual no les agradaba mucho, pero llegaban. Los demás venían de países mucho más lejanos, particularmente del área Asia-Pacífico. Sí. Y para un editor, la primera pregunta es, ¿a dónde habrá ido primero este manuscrito que ahora viene acá de rebote? Entonces uno tiende a que, en vez de que haya 2 revisores externos, que haya 3 por lo menos, para que descubran si aquí hay alguna razón para rechazar el manuscrito. Pero se han publicado. Bien. Nuevamente, muchas gracias, doctor Reyes. Que levanta la sesión y nos juntamos el primer miércoles de diciembre. En el medio del acuerdo tenemos seminario del doctor Bosch y tome por favor el coche de mercurio para el taller FIDA y cómo funciona esto. Va a ser importante para seguir después esa línea. Doctora Fabiani, doctora Arrea, muchas gracias por acompañarnos.